Pusieron la imagen, excelente. Paciente en vivo, esto no es mentira. Paciente está vivo. Fantástico. Bueno, vamos a comenzar. Buenas noches, compañeros y doctor. El grupo número 3 tiene el placer de presentarles hoy el manejo quirúrgico del abdomen abierto. Siguiente, por favor. En la tabla de contenido, lo que vamos a estar viendo hoy sería lo siguiente: una pequeña introducción, la historia y la evolución, la definición y la clasificación, indicaciones, hablaremos más específico del síndrome hipertensivo abdominal y por último las técnicas. Siguiente, por favor. Bueno, para empezar, una pequeña introducción. El abdomen abierto es una opción de tratamiento para pacientes críticos y está indicado cuando la cavidad abdominal no se puede cerrar. Aunque es común en pacientes traumatizados, las aplicaciones no traumáticas siguen aumentando debido al éxito de la cirugía de control de edad y el tratamiento del síndrome hipertensivo. La cirugía abdominal ha aumentado significativamente tanto en número como en complejidad con el desarrollo tecnológico de los últimos años. Y gracias a ellos, los pacientes operados han podido soportar traumas quirúrgicos y posibles complicaciones, cuya gravedad antes era difícil de eliminar. En la planificación para el cierre es un proceso que comienza el primer día de apertura, priorizando la optimización y control de una serie de factores para lograr los mejores resultados. El cierre definitivo temprano de todas las capas de la pared abdominal es el objetivo a corto plazo de la terapia una vez que se ha resuelto la necesidad de un abdomen abierto. Siguiente. Ahora vamos a hablar un poco de lo que sería la evolución. Bueno, el primer uso del término del abdomen abierto en la literatura médica se remonta al año 1940 por el cirujano británico Ogilvy, en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. La técnica de este doctor básicamente era en el uso de compresas húmedas de algodón esterilizadas y vaselinadas, fijadas a la poneurosis de los músculos abdominales por medio de suturas simples e interrumpidas, utilizando hilo quirúrgico catgut, con el fin de proteger los órganos intraabdominales. En su artículo, este doctor comparaba el abdomen séptico con cualquier otra herida séptica, y recomendando mantener el abdomen abierto para su drenado y cerrarlo después de 4 días. En la década de 1970, el doctor Stamberg observó la técnica anteriormente mencionada en un estudio descriptivo, en el cual se aplicó en 14 pacientes con peritonitis aguda generalizada. En la investigación del doctor, él reportó un acceso intraabdominal y una muerte en cuanto a las complicaciones. En cambio, en otros cirujanos, como el doctor Doe, recomendaron su uso como técnica de último recurso, cuando todas las opciones terapéuticas para la asfixia intraabdominal hayan fallado. Otros evidenciaron una disminución en la tasa de mortalidad del 12% más o menos en los pacientes tratados con esta técnica. Mientras que tenemos que el doctor Anderson obtuvo un aumento de la tasa de mortalidad de los pacientes tratados por abdomen abierto, que él atribuyó a causas como lo que era la evisceración, la fístula, pérdidas de líquido, contaminación del área abdominal, entre otras causas. Y bueno, básicamente a través de los años se fueron introduciendo técnicas nuevas para sobrellevar las complicaciones de lo que sería el abdomen abierto. En algunas de estas que podemos mencionar, primero el cierre temporal de la cavidad abdominal con una bolsa de silaje, que se dio en 1973 por medio del doctor Mansberger. La otra sería el lavado diario de la cavidad abdominal a través de de cremalleras colocadas en la malla de Marley, propuesta por los doctores Deichmann y Whitman.
en el año 1980. También tenemos en los años 80 el invento de la bolsa de Bogotá, la cual consiste en cubrir temporalmente los órganos abdominales con bolsas estériles de solución salina intravenosa, implementada por el doctor Borraes en el hospital en San Juan de Dios de Santa Fe de Bogotá. Y también la técnica de empaquetado al vacío, que fue implementada por el doctor Baker en el año 2000. Y bueno, el uso de estas técnicas logró disminuir lo que serán las complicaciones y la mortalidad inherentes al abdomen abierto. Siguiente, por favor. Definición. El abdomen abierto se define como la desunión de las capas abdominales aponeurótica, cutánea y muscular durante un procedimiento de laparotomía, de manera que vamos a exponer las vísceras de una forma controlada. Actualmente, esta técnica es considerada una estrategia terapéutica, mientras que tradicionalmente se consideraba más un recurso exclusivo para casos extremos. Es así como tendremos que se va a dividir en estas tres etapas: la laparotomía ya mencionada, el cierre temporal de la pared abdominal y el cierre definitivo. Estas etapas pueden durar de días hasta meses, y es en este tiempo que debemos resolver el problema subyacente, de manera que podamos restablecer la pared abdominal a su anatomía y a su función original, siempre tomando en cuenta minimizar los riesgos y las complicaciones. Ahora vamos con lo que sería la clasificación. En la siguiente clasificación mostrada en la diapositiva fue establecida en el año 2009, con el objetivo básicamente de ordenar y comparar los diferentes y complejos tipos de abdomen abierto, tomando en cuenta su complejidad. En la misma cuenta con el respaldo de la Sociedad Mundial del Compartimento Abdominal. Okay. Tenemos 4 tipos. La primera vendrá siendo sin adherencia. El tipo 1A es limpio, el 1B contaminado y el 1C es cuando hay derrames de material entero. Tenemos el tipo 2, que sería con adherencia, que también se puede subdividir. El 2A limpio, 2B contaminado y 2C con derrame de material entero. El número 3 sería abdomen congelado. El 3A limpio y el 3B contaminado. Y por último el tipo 4, que sería la fístula enteroatmosférica. Siguiente, por favor. Okay. Bien, vamos con las indicaciones de abdomen abierto. Siguiente, por favor. Entonces, algunas indicaciones que tenemos son la cirugía de control de daño, que es básicamente cirugías que están indicadas en pacientes con politraumatismo severo, que consiste básicamente en prevenir la triada de coagulopatía, acidosis e hipotermia. Encontramos también la sepsis intraabdominal severa, cuyas etiologías encontramos, por ejemplo, los abscesos únicos, abscesos múltiples, por ejemplo, las necrosis, lo que viene siendo los traumas, las abdomen agudo complicado, como es el caso de una apendicitis perforada, las peritonitis difusas, entre otras. En el caso también, otra indicación de abdomen abierto se encuentra el síndrome compartimental abdominal, que vamos a profundizar en él más adelante. También el cierre de la pared abdominal a tensión es una indicación debido a que el cierre de la pared abdominal a tensión puede generar isquemia y necrosis cuando se realiza, incluso podría generarse dehiscencias. También encontramos la sepsis severa de la pared abdominal, en lo que viene siendo la fascia de Scarpa y de Camper, que es la fascitis que nosotros mencionamos. También otra indicación es la pérdida masiva de la pared abdominal. En el caso de un aneurisma de aorta abdominal rota, esto también es otra indicación. De hecho, es una urgencia quirúrgica en la cual se debe colocar una prótesis endovascular. También encontramos una isquemia intestinal, es otra indicación de abdomen abierto. También una oclusión intestinal, ya sea por adherencias, por algún tumor, etc. Un tumor infiltrante de la pared, y el caso de la evisceración también es otra indicación de la abdomen abierto. Siguiente. Entonces ahora vamos a hablar un poco acerca de el síndrome hipertensivo intraabdominal o el síndrome compartimental abdominal. Entonces, el síndrome hipertensivo abdominal es básicamente las manifestaciones o las múltiples consecuencias fisiológicas que ocurren secundario a lo que vendría siendo el aumento abrupto de la presión intraabdominal. Entonces, esta implica una serie de manifestaciones sistémicas
que tiene afectaciones a nivel del sistema respiratorio, del sistema renal, del sistema cardíaco, del sistema metabólico e incluso del sistema neurológico. Es importante recalcar que todas estas manifestaciones sistémicas no solamente son secundarias al aumento de la presión intraabdominal que en el compartimento cerrado que es el abdomen, sino también a todas las sustancias que se liberan secundarias a este proceso. Hay sustancias que se liberan al torrente sanguíneo que pueden enmascarar o pueden simular otro tipo de patología. Por ejemplo, puede haber una leucocitosis, puede haber un aumento de lactantes deshidrogenasa, lactantes de fase aguda positiva, como es el caso de BES, PCR, procalcitonina, que pueden indicarnos a otro tipo de patología que orienten al médico a suministrar un tratamiento médico en vez de un tratamiento quirúrgico, como puede ser la descompresión abdominal urgente, que puede salvar la vida de estos pacientes. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, en el cuadro de la esquina superior izquierda, podemos observar que según la Sociedad Mundial del Compartimento Abdominal, se dividen diferentes grados de presión intraabdominal según la presión vesical, que más adelante vamos a ver cómo es el procedimiento de medición. Entonces, se puede medir tanto en milímetros de mercurio como en centímetros de agua. Es muy importante recalcar que se evidencia el síndrome hipertensivo abdominal cuando se habla de un grado 3 o un grado 4 de presión intraabdominal, más una disfunción a órganos diana, ya sea el riñón, intestino. Un riñón se puede manifestar como un aumento de la creatinina, un aumento del nitrógeno de urea, una falla renal aguda, en el intestino como una isquemia intestinal, en el pulmón como síndrome de distrés respiratorio, en el corazón también como una falla cardíaca, y en el cerebro como un edema cerebral. Igual todo eso lo vamos a ver más adelante. Y en la gráfica que vemos en la derecha, nosotros podemos observar una relación entre el eje de las Y, la disfunción orgánica, y el eje de las X, la presión intraabdominal en milímetros de mercurio, y vemos que el punto de corte o el umbral es más o menos de 15 a 20 milímetros de mercurio, de 20 a 25 milímetros de mercurio, que a partir de este punto, conforme aumenta la presión intraabdominal, vemos que exponencialmente aumenta el daño o la disfunción orgánica, y se entra ya en la definición, en el contexto de síndrome compartimental abdominal o síndrome hipertensivo abdominal. Siguiente. Ok, entonces vamos a hablar un poco acerca de la etiología y la fisiopatología. Según las etiologías, el síndrome hipertensivo intraabdominal se puede clasificar en primario, secundario y recurrente. En el síndrome hipertensivo intraabdominal primario se caracteriza principalmente porque es en respuesta a una patología intraabdominal. Entonces aquí tenemos dos opciones. Lo más común es que sea secundario a un politraumatismo, y en este politraumatismo normalmente se realiza lo que vendría siendo una cirugía de la prevención del daño o de control del daño, en la cual dentro de ella se desarrolla un hilio causado por edema y contaminación intestinal. También puede haber una hemorragia continua, una coagulopatía o un taponamiento aplicado por el control de la hemorragia. Sin embargo, si no es un politraumatismo, otra de las etiologías que se tienen del síndrome hipertensivo intraabdominal primario son el abdomen agudo complicado, la combinación del trauma, una pancreatitis aguda necrotizante, por ejemplo, un trauma en el cual, por ejemplo, haya un objeto penetrante que perfora alguna víscera, entre otras. Okay, entonces, en el síndrome hipertensivo intraabdominal secundario, se caracteriza principalmente porque es secundario a factores extraabdominales. En las etiologías encontramos principalmente el edema del intestino, del mesenterio y la pared abdominal, secundario a una sepsis que sea de foco extraabdominal. Okay, también puede ser de etiología de un derrame capilar o de un paciente con quemaduras, recordando que los pacientes quemados o gran quemados presentan unas manifestaciones inflamatorias sistémicas y un hipercatabolismo. Y a estos pacientes a veces se le da hiperresucitación mediante fluidos. Entonces, en ausencia de una patología abdominal primaria, el shock grave más la resucitación con fluidos masivos puede conducir a una isquemia intestinal seguida por la injuria de la reperfusión, de tal manera que este síndrome hipertensivo intraabdominal secundario también recibe el nombre de síndrome hipertensivo intraabdominal iatrogénico, porque puede ser secundario a la iatrogenia del médico mediante la hiperresucitación mediante fluidos. Y por último, encontramos el síndrome hipertensivo intraabdominal recurrente, que se produce luego de la resolución del síndrome compartimental de abdomen abierto. Siguiente. Entonces, para explicar un poco acerca de la fisiopatología, como mencionamos, las manifestaciones son multisistémicas del síndrome hipertensivo intraabdominal, en la cual puede haber afección renal. En el esquema de la derecha podemos ver que puede haber afectación renal. Normalmente es una falla aguda renal prerrenal, como vamos a ver más adelante, debido a la compresión renal secundaria a la presión intraabdominal. Puede haber afección neurológica debido a un aumento de la presión intracraneal que se manifiesta como un edema cerebral. Puede haber afección cardíaca, como vamos a ver más adelante, dependiendo de los niveles de presión
intraabdominal puede haber una disminución de la contractibilidad, puede haber una disminución del gasto cardíaco, etcétera. A nivel de la circulación vascular también hay afectación a nivel pulmonar. Entonces, en el esquema de la izquierda podemos observar que la elevación de la presión intraabdominal genera una compresión renal, lo cual disminuye el flujo sanguíneo renal y disminuye el UOP, que significa urinary output, que es básicamente la diuresis. Entonces, al disminuir el flujo sanguíneo renal, disminuye la tasa de filtración glomerular y se genera una falla renal aguda prerrenal. Disminuye también la diuresis en estos pacientes. También, secundaria a la elevación de la presión abdominal, disminuye el retorno venoso, de tal manera que va a disminuir el CO, que significa cardiac output, que es el gasto cardíaco. También disminuye el volumen ventricular telediastólico, que es básicamente la precarga. Disminuye el volumen sistólico y, muy importante, que aumenta la resistencia vascular periférica. Esto explica que en estos pacientes puede ocurrir isquemia en las extremidades, isquemia esplácnica, incluso isquemia en el tronco celíaco, lo cual va a disminuir la irrigación a nivel del hígado, del páncreas, del duodeno, el estómago, etc. Secundaria a la elevación de la presión intraabdominal, también hay un aumento de la presión intratorácica, lo cual puede generar hipoxemia en estos individuos, un aumento de la presión en las vías respiratorias, una disminución en la distensibilidad o compliance pulmonar, un aumento en la presión en la arteria pulmonar, y también podemos observar que secundaria a la elevación de la presión intraabdominal aumenta la ICP, que es la presión intracraneal, generando edema cerebral en estos individuos. El siguiente. Bueno, aquí es básicamente lo mismo. Como podemos observar, los efectos cardiovasculares: disminuye el volumen minuto cardíaco, disminuye la precarga, disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen sistólico, disminuye el gasto cardíaco y aumenta la resistencia vascular periférica. Aumenta la presión intratorácica, como mencionamos, aumenta la presión en cuña pulmonar capilar y aumenta la presión venosa central. Como mencionamos, disminuye la diuresis en los efectos renales. Muy importante que la oliguria, que es el gasto cardíaco por abajo de 100 cc por 24 horas, según la definición, de 400 cc, abajo de 100 cc es anuria. Entonces, la oliguria aparece cuando la presión intraabdominal está por encima de 15 a 20 centímetros de agua. El flujo sanguíneo renal disminuye, la filtración glomerular disminuye y el volumen minuto urinario disminuye. Ok, entonces también vamos a encontrar, como les mencioné, un aumento de la presión intracraneal, lo cual explica el edema cerebral. Va a haber desplazamiento de ambos hemidiafragmas hacia el tórax, lo cual disminuye el volumen torácico, disminuye la distensibilidad pulmonar y aumenta la resistencia pulmonar. Puede haber afectación en la relación ventilación-perfusión y puede haber en la gasometría una acidosis respiratoria con hipoxemia e hipercapnia. Y como les mencionamos también, debido al aumento de la resistencia vascular periférica, puede disminuir la perfusión al hígado, al riñón, al estómago, al duodeno, al intestino, al páncreas y al vaso. Siguiente. También puede haber un aumento en la translocación bacteriana, lo cual aumenta la susceptibilidad de estos individuos a las infecciones. Y bueno, para finalizar la parte de la fisiopatología, aquí no voy a enfatizar mucho, solo que es para un cuadro para mostrar lo que vendría siendo los diferentes efectos fisiopatológicos dependiendo de los niveles de la presión intraabdominal. Si es de 10 a 20 milímetros, conforme va aumentando los milímetros de mercurio, los efectos van a ser más nocivos. De 10 a 20 milímetros de mercurio comienza a disminuir el retorno venoso, a afectarse la relación ventilación-perfusión, a aumentar la resistencia vascular renal, secundario a la disminución del flujo sanguíneo renal, y disminuye el flujo portal. A los 20-30 milímetros de mercurio de la presión intraabdominal, ya va disminuyendo el gasto cardíaco, disminuye a nivel pulmonar la capacidad pulmonar total, la capacidad residual funcional, el volumen residual, la dinámica estática y la dinámica pulmonar. La distensibilidad estática y distensibilidad dinámica. Y ya finalmente, a niveles de presión intraabdominal de 30 a 40 milímetros de mercurio, va disminuyendo la contractibilidad miocárdica y un aumento de la resistencia vascular pulmonar. Siguiente. En cuanto a los factores de riesgo asociados con hipertensión abdominal y el síndrome compartimental abdominal, estos se pueden clasificar en estas 4 categorías: la disminución a la distensibilidad de la pared abdominal, el aumento en el contenido intraluminal vesical, el incremento del contenido en la misma cavidad abdominal, llámese colecciones, fluidos, aire, o las condiciones relacionadas a la permeabilidad capilar, y la sobreexpansión con grandes volúmenes de líquido
por resucitación. Mientras que también existen otros factores independientes como lo son la hipotermia, la acidosis, anemia o la oliguria. Siguiente. Las manifestaciones clínicas del síndrome compartimental abdominal incluyen la presencia de un abdomen distendido, tenso, que va a estar asociado a un aumento en las presiones del flujo ventilatorio con hipoxia y con hipercapnia progresiva. También podemos tener taquicardia con hipotensión arterial y falla renal con oliguria, que puede llegar a progresar una anuria sin el tratamiento adecuado. Siguiente. Un alto índice de sospecha va a ser necesario para poder hacer este diagnóstico, preferentemente antes de que la hipertensión intraabdominal vaya a progresar a un síndrome compartimental abdominal. Entonces, seguimos los lineamientos de la Comisión Mundial del Compartimento Abdominal. La hipertensión abdominal debe ser medida entonces cuando se reconocen 2 o más factores de riesgo en pacientes que están críticos. Luego de una medición basal, se deben realizar entonces mediciones regulares, mientras que el paciente se encuentre en ese estado crítico. Y aunque existen varios métodos para medir dicha presión intraabdominal, la medición indirecta a través de la vejiga es considerada el estándar de oro. Expandiremos esta medición posteriormente y antes de continuar, debemos tener en cuenta que hay condiciones en donde la presión vesical no va a resultarnos tan confiable, como lo son la perforación vesical, un taponamiento pélvico por una compresión externa o adherencias intraabdominales. Siguiente. Entonces, para la medición de la presión intraabdominal tenemos la técnica de Cron. Esta va a consistir en desconectar la sonda Foley del sistema colector cerrado. Luego, instilamos 50 mililitros de solución salina y entonces reconectamos la sonda Foley. Luego podemos clampar distalmente el puerto de muestras de la sonda y colocamos un equipo con columna hidrostática. Aquí tomamos la sínfisis púbica como punto de presión 0 y recordamos la equivalencia de un milímetro de mercurio, que equivale a 1.36 centímetros de agua. Vamos a medir la presión entonces en centímetros de agua. Siguiente. Para preparar el circuito, vamos a conectar la sonda vesical a las 3 llaves por medio de un adaptador. Seguido de esto, vamos a montar el sistema del transductor y también preparar el cable que va a registrar en el monitor lo que va a hacer posteriormente nuestra curva de presión y los valores. Entonces, preparamos una bolsa, ya sea con agua destilada o también puede ser con suero fisiológico en el sistema. Conectamos entonces el transductor que nos va a medir entonces la presión a la llave de 3 pasos que es distal. Conectamos la jeringa en la llave de 3 pasos media y el suero fisiológico o el agua destilada, dependiendo de que hayamos escogido, a la llave proximal. En caso de que no hubiera un transductor de presión, entonces conectamos la largadera con el manómetro. Ahora, para realizar la medición en sí, vamos a aspirar suero fisiológico con la jeringa de la toma proximal. Y cerramos la llave de la toma de suero para infundir por la sonda vesical hasta la vejiga. Luego abrimos la llave distal hasta la vejiga, pero eso sí sin cerrar la llave medial. ¿Por qué? Para impedir el retroceso del suero que acabamos de introducir. Luego de esto podemos cerrar la llave medial y obtendremos en el monitor entonces la presión de retroceso del líquido infundido. Siguiente. En cuanto a la calibración y el registro, necesitamos recordar que el paciente debe estar en decúbito supino, que el transductor tiene que estar a la altura de la línea media axilar y tiene que estar paralelo a la pelvis a nivel de la sínfisis púbica. Luego procedemos a realizar el cero, es decir, que vamos a abrir la llave del transductor al aire, de manera que le vamos a dar al monitor la orden de hacer el cero y esperamos la señal del monitor de que esto ya fue realizado. Luego entonces el monitor podrá realizar la curva de presión y el valor entonces va a ser la presión media. Para finalizar, aspiramos el suero que introducimos y al aspirar no podemos retirar todo. En caso de que no podamos retirar todo, vamos a dejar caer la bolsa colectora y simplemente lo que hacemos es descontar dicho volumen de la diuresis total. Siguiente. Para la medición intravesical lo que necesitamos hacer es
nuestra asepsia y antisepsia, colocación de campos estériles, colocar la cama en un plano horizontal, el paciente en decúbito supino, y la sonda vesical que tiene que estar en 90 grados en relación con la pelvis. El punto cero de la regla de medición tiene que coincidir de nuevo con la sínfisis púbica. Nos cercioramos, primero que nada, que la vejiga está completamente evacuada, y esto lo vamos a hacer a través de una llave de 3 vías, que va a estar ubicada en la porción distal de la sonda vesical. Folio. Luego vamos a infundir 100 mililitros de solución salina, 0.9% estéril, y seguido cambiamos la posición de la llave, dejando pasar toda la solución salina que sea necesaria, el trámite libre de las burbujas de aire. Una vez que ya logramos esto, entonces es que conectamos la sonda vesical con la escala de medición y el menisco de agua. Entonces va a poder comenzar a descender. Ese punto, ahora sí, nos va a representar la presión intraabdominal en centímetros de agua. En la presión intravesical, recordemos que es el procedimiento de elección. ¿Por qué? Porque es mínimamente invasivo, carece de efectos indeseables, es de fácil aplicación, mínima manipulación, y esta puede monitorizar la presión intraabdominal, ya sea de forma continua o intermitente. Y nos va a presentar, como ya dijimos, un alto grado de correlación con la presión intraabdominal. Siguiente. A continuación tenemos una breve cápsula informativa para clarificar este método de la medición de la presión intravesical. En este caso vamos a utilizar un bebecímetro que se mide en centímetros de agua y vamos a utilizar una solución. Previamente ya habíamos lanzado un clamp sobre la sonda Foley para evitar que se contamine nuestro bebecímetro con la obesidad del paciente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a primero a llenar nuestro bebecímetro hasta aproximadamente los 20-25 centímetros más o menos. Cerramos y llenamos nuestra jeringa. En este caso utilizamos 2 jeringas de 3 vías, una para el bebecímetro y la otra para esta jeringa, que es muy importante, ya que con esta vamos a hacer nuestra medición. Se recomiendan las vías que se utilicen de 20 a 25 centímetros de agua para instilar y tomar nuestra medición. Cerramos esta parte y lo que tenemos que tomar en cuenta es nuestra línea media axilar y la sínfisis del pubis. La sínfisis del pubis tiene que estar a nivel de nuestro cero del bebecímetro. Procedemos a la instilación de 20 centímetros de agua hacia la vejiga del paciente. Cerramos la llave y abrimos. Y en ese momento nosotros colocamos nuestro bebecímetro a nivel de la línea axilar media y el cero tiene que estar a nivel de la sínfisis del pubis para tener una adecuada medición. En ese momento nosotros abrimos nuestro bebecímetro hacia el paciente y observamos el descenso del menisco. Como va hacia abajo. No se escucha. En el momento en que empieza a oscilar, nosotros determinamos nuestra medición. Como en este caso, está en el 12.
Entonces con eso nosotros ya tenemos nuestra medición de una PVC, una presión intraabdominal de 12 centímetros de agua. Recuerden que tenemos que hacer la conversión a milímetros de mercurio para tener un adecuado valor de la presión intraabdominal. Pon el audio. Buenas tardes, el día de hoy vamos a realizar una medición de la presión intraabdominal. Nosotros somos Grupo Integra Salud y para empezar el paciente debe estar en decúbito supino, la cama debe estar a 0 grados, de preferencia el paciente debe estar con el menor esfuerzo respiratorio para que no tenga contención. En este caso vamos a utilizar un bebecímetro que se mide en centímetros de agua y vamos a utilizar una solución. Previamente ya habíamos lanzado un clamp sobre la sonda Foley para evitar que se contamine nuestro bebecímetro con la dosis del paciente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a primero a llenar nuestro bebecímetro hasta aproximadamente los 20-25 centímetros más o menos. Cerramos y llenamos nuestra jeringa. En este caso utilizamos dos jeringas de 3 vías, una para el bebecímetro y la otra para esta jeringa, que es muy importante, ya que con esta vamos a hacer nuestra medición. Se recomiendan las vías que se utilicen de 20 a 25 centímetros de agua para extilar y tomar nuestra medición. Cerramos esta parte y lo que tenemos que tomar en cuenta es nuestra línea media axilar y la sínfisis de pubis. La sínfisis de pubis tiene que estar a nivel de nuestro cero del bebecímetro. Procedemos a la instilación de 20 centímetros de agua hacia la vejiga del paciente. Cerramos la llave y abrimos. En ese momento nosotros colocamos nuestro bebecímetro a nivel de la línea axilar media y el cero tiene que estar a nivel de la sínfisis del pubis para tener una adecuada medición. En ese momento nosotros abrimos nuestro bebecímetro hacia el paciente y observamos el descenso del menisco. Como va hacia abajo. En el momento en que empieza a oscilar, nosotros determinamos nuestra medición, como en este caso está en el 12. Entonces con eso nosotros ya tenemos nuestra medición de una PVC, una presión intraabdominal de 12 centímetros de agua. Recuerden que tenemos que hacer la conversión a milímetros de mercurio para tener un adecuado valor de la presión intraabdominal. Ahora bien, en cuanto al manejo inicial del síndrome de hipertensión intraabdominal, se siguen unos principios fundamentales que son, pues, el monitoreo seriado de la presión intraabdominal, optimizar la perfusión sistémica y la función orgánica, tratamiento médico específico para reducir la presión intraabdominal y la descompresión quirúrgica a través de una laparotomía descompresiva. La siguiente. Entonces, si se hace una pregunta capciosa, como por ejemplo, ¿cuándo se recomienda descomprimir al paciente? Pues la respuesta sería, pues la descompresión quirúrgica será indicada para todos aquellos pacientes cuya presión intraabdominal sea superior a 25 milímetros de mercurio. Sería ya cuando empiezan
las complicaciones más nocivas para la condición del paciente. Bien, la que sigue. Ahora entrando en detalle en lo que es el tratamiento, tenemos que tener en cuenta que actualmente se ofrecen, o, bueno, no más bien, no se ofrecen, existen una gran variedad de tratamientos y dependiendo de los tratamientos, asimismo vamos a ver cómo influyen los tratamientos en la aparición de complicaciones, en la supervivencia y en el tiempo en que se pueda realizar el cierre definitivo del abdomen. Entonces, ¿por qué digo definitivo? Porque dentro de un rato vamos a hablar acerca del cierre transitorio, que es, por así decirlo, un paso que debe hacerse en el manejo del abdomen. Entonces, acerca de las técnicas de cierre temporal, se habla de que idealmente pues, deben proteger las vísceras abdominales, deben prevenir la evisceración de dichas vísceras, se debe prevenir la formación de fístulas, se debe permitir el drenaje de cualquier líquido que se esté acumulando dentro de la cavidad y debe permitir un nuevo abordaje sencillo para el cirujano de ser necesario. Pero bueno, que todo esto sea seguro y se debe permitir posteriormente el cierre definitivo del abdomen, idealmente. Entonces, ahondando un poco más en el tema del cierre abdominal transitorio, tenemos que es un punto de gran relevancia en el manejo del abdomen abierto. ¿Por qué? Porque en los últimos 20 años se ha visto cómo ha evolucionado el tema del manejo y la evolución de las cierres de las técnicas del cierre transitorio, dentro de las cuales podemos mencionar: 1, el cierre de suelo piel; 2, el cierre asistido por mallas; y 3, el cierre asistido por vacío. Entonces, cada cual con sus beneficios y sus desventajas. Entonces, empezando con el cierre de suelo piel, podemos hablar acerca de esta técnica que es actualmente una que brinda ventajas. No podemos decir que todo es desventaja. Pero si lo vemos desde un punto de vista desde las complicaciones, como por ejemplo la formación de fístulas enteroatmosféricas, es la que tiende a producir una mayor cantidad de que se produzca esta condición de fístulas enteroatmosféricas, de que se produzcan complicaciones isquémicas, necróticas, infecciosas. eh, no obstante, tenemos que tener en cuenta que es una técnica que brinda la oportunidad de manejar pacientes que se encuentren en entornos hostiles. Bien, cabe mencionar que dentro de sus ventajas podemos mencionar que hay un cierre rápido, hay una baja tasa de mortalidad, económica, y aquí también podemos hablar un poco acerca de la brocha de Bogotá, porque se asemeja mucho a la técnica de cierre de suelo piel. Sin embargo, hace difícil la remoción de líquido que se vaya acumulando y no previene la retracción musculoaponeurótica, por lo que se dificulta el cierre posteriormente. En cuanto al cierre por mallas, tenemos que es una técnica que ofrece un cierre libre de tensión y que permite una fácil reexploración de la cavidad de ser necesario. Actualmente se está impulsando el uso de mallas que sean de tipo absorbibles, ya que con las no absorbibles es más común que se desarrolle el síndrome de hipertensión intraabdominal, que es pues el estadio de la complicación a la que no se quiere llegar. En cuanto al cierre asistido por vacío, tenemos que es una técnica que consiste en cubrir el bloque visceral con un material que es polietileno, al que se conectan dos mangueras, una que va al sistema de drenaje y otra al sistema de drenaje al vacío. Y bueno, inicialmente el espacio delimitado por los bordes de la fascia se cubría con gasas suaves y limpias. No obstante, eh, ahora se ha cambiado por eh, la esponja de polietileno, porque se ha visto una mejor respuesta al utilizarlo. Dentro de las ventajas que ofrece el cierre asistido por vacío, tenemos que hay una disminución del edema, mejora la perfusión sanguínea intestinal, también es económico, es en teoría fácil de manejar y
previene las adherencias. No obstante, tenemos que tener en cuenta que a pesar de que se tiene registro de que hay una alta tasa de éxito con el uso de las del cierre asistido por vacío, tenemos que tener en cuenta que todo ese tejido de granulación que se está formando corre peligro de quedar pegado a la esponja de polietileno y al momento de retirarlo, porque es una esponja que debe ser cambiada alrededor de cada 48 horas. Al momento de retirarlo, el tejido de granulación que se ha formado corre riesgo de desprenderse. Aparte de que si no se llega a manejar la condición, corre el riesgo también de producir alteraciones gastrointestinales, perdón, alteraciones en la motilidad gastrointestinal, que va a prolongar también la estancia intrahospitalaria del paciente, cosa que pues no queremos. La siguiente. Entonces, en la siguiente diapositiva podemos ver algo muy representativo: el cierre de espolopiel, el cierre por malla y el cierre asistido por vacío. Bien, ahora vamos con el cierre definitivo. Una vez estabilizado el paciente, el objetivo será realizar el cierre definitivo de la pared abdominal lo más pronto posible. Entonces, el cierre definitivo puede ser un cierre temprano, retrasado y tardío. El cierre temprano es el que se realiza en los primeros 8 días postoperatorios. El retrasado va de 8 a 30 días postoperatorios y el tardío dura meses. Lo ideal es que se realice el cierre temprano para disminuir lo que son los índices de morbilidad y de mortalidad. Entonces, para nosotros tomar la decisión de cuándo cerrar la pared abdominal y de evadir todas las complicaciones posteriores a este cierre, debemos evaluar todo el escenario del paciente. Cómo está la condición clínica, cómo está la recuperación, evaluar los factores locales de la pared abdominal. Dentro de la condición clínica del paciente, vamos a tomar en cuenta cómo están los signos vitales, cómo está la función renal, si hay signos de infección, de sepsis, evaluar hemogramas, los tiempos de coagulación. Y dentro de los factores locales de la pared abdominal, vemos si tiene presencia de adherencias, de fibrosis, de fístulas, vemos si hay extensión de edema, si hay persistencia de infección, cómo está la integridad del intestino. Siguiente. Entonces, para el cierre definitivo, la técnica de elección consiste en el acercamiento y sutura de ambos bordes de la fascia, para lo que se requiere el uso de tejido propio de una malla protésica. Entonces, en el caso de hacerse con un tejido propio, se ha visto que este método aumenta mucho la tensión intraabdominal y solamente se completa con éxito en un 30% de los casos. Entonces, debido a esto, ha habido necesario el uso de técnica en la que se agreguen incisiones y sale la técnica de separación de componentes, el cual propone que se realicen largas incisiones sobre la aponeurosis del músculo oblicuo mayor. Se diseca la fascia anterior de las fibras de ese músculo y se separa de la hoja posterior de la pared abdominal de los músculos rectos abdominales, ¿no? Además, se adiciona la incisión de los componentes del músculo oblicuo menor, igual se separa de los músculos rectos abdominales, y todo esto se hace con la intención de permitirle una mayor movilización a los bordes, ¿no? Para así no tensionar lo que es el defecto del músculo aponeurótico. Ahora bien, en aquellas circunstancias en las que verdaderamente no se logra aproximar los bordes aponeuróticos sin generar tensión, entonces se utilizan mallas protésicas, que en todo caso pueden ser sintéticas o biológicas. Esto varía de acuerdo a las circunstancias y de la disponibilidad. Actualmente, las que más se utilizan son las mallas de doble capa, que son las absorbibles y las no absorbibles. Ahora, haciendo una comparación entre las técnicas, bueno, en aquella que realmente no se utiliza mallas, pues tienen un menor riesgo de infecciones pues, y de fístula, comparadas con aquellas que se utilizan mallas, pero si bien es cierto, en aquellas que no se utilizan mallas, la gran disección puede facilitar la contaminación, la formación de seromas, y a mediano y a largo plazo puede resultar en una debilidad muscular y también abombamiento de la pared. Entonces, es muy importante destacar también que si las condiciones del paciente no son seguras durante las 2 primeras semanas postoperatorias, para que se dé lo que es el cierre definitivo o progresivo entre la fase, es muy probable que el cierre definitivo no se logre hasta varios meses después. Entonces, en este caso, las alternativas de abordaje en esta situación puede ser, uno, mantener una conducta expectante
para que favorezca la granulación y posteriormente hacer el cierre quirúrgico, o bueno, colocar un injerto o malla y aplicando la técnica de separación de componentes que acabo de mencionar. Siguiente. Ahora bien, con las técnicas que mencioné, obvio, pues pueden haber complicaciones. Entre esas está la pérdida de proteínas y fluidos, favorecimiento de un estado catabólico, pérdida de la función intestinal, formación de fístulas enteroatmosféricas, pérdida del dominio de la pared abdominal, estancia hospitalaria prolongada, estancia en unidades de cuidados intensivos prolongada y también el aumento de costos intrahospitalarios. Estas complicaciones que son posteriores al cierre definitivo están directamente relacionadas a muchas cosas. Una puede ser las mismas características anatomofuncionales del defecto, otra la técnica de cierre que se emplee y también si se utilizó una malla, qué tipo de malla. Siguiente. Cuanto al pronóstico, un 40% de los pacientes presenta infección superficial de herida quirúrgica, formación de hematomas o seromas y rechazo de la malla en caso que se utilice. En un 30% de los casos se presentan fístulas intestinales y un 15 a 30% de los pacientes ocurre ventración. Ahora bien, de todas estas complicaciones que se listaron, la que se torna de más difícil resolución y de manejo es la formación de fístulas. Tanto así de que el hecho de que el paciente desarrolle una fístula, esto lo va a predisponer a una estancia hospitalaria mucho más larga. Y en unidades de cuidados intensivos, su probabilidad aumenta hasta 3 veces mayor a la de un paciente que no tenga fístula. Por tanto, hay que realizar el cierre definitivo lo más temprano que se pueda para evitar las complicaciones. Y esto podría alcanzarse teniendo un adecuado manejo de líquidos en la reanimación, utilizar terapia de presión negativa preferiblemente, y el uso de materiales biológicos en los casos adecuados para el cierre definitivo del abdomen. Siguiente. Bueno, por último, vamos a ver tenemos las siguientes conclusiones. El abdomen abierto es una herramienta importante en el arsenal de la cirugía de emergencia. La clasificación, las indicaciones de uso, los métodos de cierre temporal del abdomen están evolucionando. Existen opciones para el tratamiento de estos pacientes que el cirujano y el equipo quirúrgico tratante deben evaluar caso a caso según un abordaje individualizado con el objetivo principal de lograr el cierre temprano de la pared abdominal. Evitar las hernias abdominales tiene resultados beneficiosos para el paciente, el cirujano, el centro y el sistema de atención médica. A pesar de los avances tecnológicos y de técnicas quirúrgicas ingeniosas y versátiles para proteger el contenido intraabdominal, sigue siendo un tratamiento con muy alta morbilidad, como la formación de fístulas intestinales, abscesos residuales y defectos musculares aponeuróticos. Por lo que el cirujano debe evaluar minuciosamente los riesgos y los beneficios, además de que debe tener el control de las posibles complicaciones que pueden resultar. Siguiente, por favor. Bueno, estas serían las referencias bibliográficas que nosotros hemos utilizado. Siguiente. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a proceder a hacer un pequeño Kahoot. Luis, ¿puedes dejar de compartir para compartirlo acá? Pueden ir uniéndose, aquí está el código. ¿Qué es el Kahoot? Disculpe mi ignorancia. Es una plataforma en la cual hacemos como si fuera una especie de quiz y los compañeros se van integrando. El quiz es bastante corto y es como para reforzar conocimientos que dimos a través de la docencia. ¿Y cuándo termina la presentación? Ya finalizamos la presentación. El Kahoot solo son 5 preguntas. Así que va a ser bastante corto.
Pero puedo decir algo, no sé, o ya me retiro. ¿Cómo es la cosa? Sí, doctor. Finalizando el Kahoot rápidamente, podemos continuar con los comentarios. O no sé si prefiere hacer los comentarios antes. No, si ya dijeron Kahoot, pues. Bueno, Ya está bien. bueno, vamos a comenzar. Según la Organización Mundial del Síndrome Compartimental, ¿qué grados son considerados para definir el síndrome compartimental abdominal? Y la respuesta es grado 3 y grado 4. Siguiente pregunta. ¿Cuál se considera el gold estándar para la medición de la presión intraabdominal de manera indirecta? Medición de la presión intravesical, aguja más catéter peritoneal conectado a manómetro de solución salina, medición de la presión en la vena cava inferior o medición de la presión intragástrica a través de la sonda nasogástrica. Y la respuesta es medición de la presión intravesical. Tercera pregunta. La siguiente clasificación fue establecida por B. York en 2009. Con adherencias, abdomen congelado o fístula enteroatmosférica. Con y sin adherencia, abdomen congelado, fístula enteroatmosférica. Sin adherencia, abdomen congelado, fístula enteroatmosférica, o no se cuenta con una clasificación. La respuesta correcta es con y sin adherencias, abdomen congelado y fístula enteroatmosférica. Siguiente pregunta. El síndrome compartimental abdominal primario se produce debido a una patología intraabdominal, una patología extraabdominal, luego de la resolución del síndrome compartimental, o todas las respuestas son correctas. La respuesta es por una patología intraabdominal. Y finalmente, la última pregunta. La siguiente no es una indicación para el manejo quirúrgico del abdomen abierto, un trauma abdominal, peritonitis, síndrome compartimental abdominal o apendicitis aguda complicada. Y la respuesta es apendicitis aguda complicada, no es una de las indicaciones. Y pues están los que han tenido la mayor puntuación. Felicidades a Marlon. Muchas gracias por participar. Ya se pueden hacer los comentarios, entonces. Sí, doctor, puede hacer los comentarios. Bueno, yo quiero felicitarlos porque llenaron las expectativas. De verdad que corrigieron todo. Es como que cambiaron el trabajo. Lo hicieron como que como que renew total. Colores, presentaciones, la forma de presentarlo, lo felicito. Entonces, para los que no, bueno, nunca me van a ver en la práctica,
Nosotros manejamos bastante síndrome hipertensivo intraterminal. Ahora tenemos uno. Es algo muy frecuente, como se dijo en el grupo, es parte de, se puede decir, de nuestro armamento de manejo de los pacientes, aquellos pacientes complicados, enredados. Ahora una paciente de 21 años con una cagada ginecológica, le fueron a drenar no sé, tomarle una biopsia de líquido abdominal, no sé qué, un PAP, y le perforaron el ilio. Entonces la paciente con historia de tuberculosis intestinal probable, después entró cirugía de que reparar. La paciente está de 21 años, toda mal, se le manejó con la bolsa Bogotá, al principio, luego con el BAC. Quería hacer el comentario que la succión negativa o BAC, o la que usen, no es barata, no es económica. Cada cambio son casi $600, solo insumos. No estoy hablando de enfermera, médico o interno, estudiante que pasa visita con el funcionario, con toda rayos X, no estoy hablando de nada de eso, estoy hablando solamente de insumos. Así que no es barato, es realmente oneroso, pero es muy efectivo. Tú le pones eso y te olvidas del paciente por 48 horas. También hay instilación, que yo pienso que es lo mejor porque no forma adherencias. O sea, tú pones al paciente, tú instilas, usualmente el doctor Cibaja en el Hospital México, tuvimos la oportunidad de estar con él, que fue el que creó el método para Latinoamérica, porque los gringos pueden hacer algo, pero los latinos pensamos diferente, actuamos diferente. Entonces yo estuve con él y él usa, usa 3 minutos de irrigación, usa 6 minutos de que para, o sea que el líquido está ahí recirculando y 30 minutos que él succiona. La máquina se programa y así, cada 37, a ver, cada casi 40 y pico minutos, la máquina es como si estuvieran haciendo un lavado abdominal. Y esto o sea, evita la adherencia, porque la bolsa de Bogotá, ya escucharon muy bien que fue acuñado el término por el doctor Borras en el Hospital San Juan de Dios, ese fue en Bogotá. El doctor Borraes creo que está vivo todavía, él se presentó hace como 5 años con nosotros, antes de la pandemia, 5 años, acá en Panamá, y o sea, toda una conmoción porque él fue el que acuñó el término Bolsa Bogotá, porque se inventó un método donde se tenía una bolsa como de plástico, silástico, con un zipper en el medio, pero en Latinoamérica no existe la plata para estar gastando tanto, ¿sabes? Así que él dice, dame una venoclisis de esa suavecita, abrió, ponle esto y la suturó. Y ya, para que sepan cómo fue, no fue nada que un invento, fue un momento de improvisación. Así que el concepto de abdomen, hipertensión abdominal, también el concepto de cómo medir la presión. Usualmente, como se explicó muy bien, este es un método muy, muy mexicano. Ese es un método donde tú pones una varilla tipo manual artesanal en centímetros de agua y tú entonces buscas el nivel flebostático 0, se le llama, y tú entonces purgas la línea, le pones 50 o 100 cc, depende de cómo está el paciente, y tú entonces mides de forma indirecta. Es muy bueno, hay que bajar al paciente, ponerlo en ortognia o acostado, ¿no? Y entonces en posición ortostática, pues en decúbito o supino. Y entonces el paciente se le pone el nivel flebostático en la espina ilíaca anterior superior y entonces ahí se busca cuánto es el valor, se mide usualmente en centímetros de agua y se hace la conversión 1.36 como se menciona. Entonces, este es el método así, suavezón. Hay un método más práctico que es el método monitorizado, donde usted pone al paciente, lo acuestan, purgan la línea y está la presión continuamente diciéndote cuánto tiene el paciente por segundo. Ese es más interesante, ese
Ese es un cassette que hay que tener para ponerlo. No es tan barato, pero es más eficiente cuando uno tiene que tomar las decisiones. Es importante lo que se comentó también con respecto a que cuando aumenta la presión, por lógica, si le preguntan como interno, ¿qué pasa cuando aumenta? Pues se quedan congelados. ¿Ah? Cuando aumenta la presión abdominal, ustedes se imaginan, todo está apretado. Si todo está apretado, aumenta la resistencia vascular, aumenta la presión en el hígado, disminuye obviamente por lógica, por fisiología normal, si hay aumento de la presión para la salida de la sangre, disminuye la irrigación. No hay irrigación, hay necrosis y hay lesión de órganos blancos y el paciente se va muriendo precisamente y cae en falla multiorgánica. ¿Qué saben la definición de falla multiorgánica? Así que esos comentarios para todos los que no han estado en esta evolución del proyecto ustedes del webinar, para que manejen tal información. Sé que ninguno, bueno, creo que uno quiere ser cirujano y el resto no me interesa, normal, ¿no? Alguna vez lo van a ver el resto de su vida cuando sean internos a la fuerza y van a tener que ir a curar a esos pacientes y tienen que tener una idea. Tienen que manejar conceptos y obviamente cuando se les pregunta tienen que saber. Así que bueno, ese era el comentario. Felicidades realmente al grupo. Muchas felicidades. Lo hicieron muy bien. Muy profesionales, muy bien todos. Todos. Ese es mi comentario al respecto y bueno, después tenemos reunión, ¿no? Me dijeron que una reunión después me comentan cómo es la logística. Así que bueno, me despido momentáneamente. Gracias, Gracias, doctor. doctor, y gracias a todos los que se conectan.